¿Cómo llega el yoga a tu vida y en qué momento deja de ser una práctica física para convertirse en un camino espiritual? El yoga no se trata de que sea cómodo. El yoga te puede llevar a que te cuestiones y en ese cuestionamiento puede emerger tu misma obscuridad. Tuviste un viaje reciente a Varanasi, uno de los lugares más sagrados y confrontativos del mundo. Sí, dice ChatGPT que está muy bueno. Porque es confrontativo. Me tocó ver gente mutilada, gente deforme, gente con lepra. Eso hace Shiva. Te viene a quitar los velos de la ignorancia de golpe. Pues bienvenida, Moni Yoga. Bienvenida a La Verdad Cuesta. Desde el año pasado ahí habíamos estado en comunicación, mensajes y demás. Pero fíjate que desde mediados del 2025 me puse, pero sí, las pilas con un montón de cosas. Y era noviembre y yo decía ya, terminar los compromisos que me había ya puesto en la agenda. Y por fin, bueno, amanecimos en este año nuevo, en enero, ya con la agenda un poco más tranquila. Y pues por fin ya, bien rápido nos pusimos de acuerdo para venir. Sí, muchas gracias, Javi, por el espacio, por la confianza, por la apertura para recibirme. Y pues sí, desde el año pasado tenía muchas ganas de conocernos, de tener esta platiquita. Qué bueno que vamos arrancando este año con esto. Sí, va a estar padre. Vamos a hablar de yoga. Ajá. Vamos a hablar de la India. Sí. De, ¿qué es? ¿Retiro? Sí. Tuve un llamado muy hermoso. El yoga me fue llevando a su lugar de origen, a su casa. Y bueno, pues la India me ha dado tantos regalos y se los ha dado a las personas que han ido conmigo, que también quisiera platicarles un poquito de eso. Pues por ahí nos vamos a ir, por todos lados. Hice una pequeña entrevista escrita. Ahí dice, empezando desde donde parte todo, dice, ¿cómo llega ¿Cómo llega el yoga a tu vida y en qué momento deja de ser una práctica física para convertirse en un camino espiritual? Bueno, pues pienso que el yoga, el verdadero yoga que va más allá de las posturas físicas, te llama. Llega a tu vida cuando estás lista o listo para atender a ese llamado también. Entonces, bueno, voy a rebobinar un poquito antes de que llegara justamente porque, bueno, creo que ya te había platicado un poco mi historial, que desde hace 17 años yo me dediqué al mundo de la moda, tenía mi marca de ropa de alta costura, entonces estuve muy en el ojo público, pues diseñando para pasarelas, diseñando para reinas de belleza, llevando la coordinación de su imagen en los certámenes más reconocidos nacionales e internacionales. Y bueno, pues trabajando con artistas y todo, pero ese mundo me llevó a sentirme muy presionada para dar gusto a ciertas personas, a mis clientas, a las artistas, a las reinas de belleza. Entonces, en apariencia, mi carrera estaba como muy exitosa. Todo mundo era wow, lo que estás haciendo y así, pero por dentro algo en mí sí se estaba degradando. Había momentos en la noche que empezaba a relajarme, mi esposo prendía la televisión y de la nada me venía ansiedad. Sentía así como que, híjole, siento que llévame al hospital, haz algo. Siento que en cualquier momento aquí me muero, voy a dejar de respirar. O sea, Tanto así. Sí, eran ataques de ansiedad, eran a veces ataques de migraña que me llevaban al hospital. Entonces, pues mucho de lo que estaba ganando económicamente, luego se me iba en estar arreglándome los problemas de salud. Migrañas, neuralgias, colitis, gastritis, etcétera, etcétera. O sea, como que iba ahí la madeja cada vez más grande. Sin embargo, en la pandemia, pues vino como que este alto total. Entonces, de siempre estar yo con la adrenalina haciendo, no durmiendo y entrega y me habla fulanita y es que todos son bien importantes, de siempre estar en ese estado como de alerta de adrenalina. En la pandemia todo se detuvo y pues bueno, ya no había vestidos por entregar, ¿no? Entonces, primero bien padre, fue como una mini vacación, pero conforme pasaron los días, las semanas, los meses, siento que en mí se empezaron a mover cosas y empezaron cuestionamientos existenciales que no me había detenido a hacerme en otro momento, ¿no? Porque desde que entré a estudiar la carrera, pues constantemente estuve ya trabajando y desarrollando mi negocio y no me había dado el tiempo. O sea, ni siquiera me daba el tiempo
pues para meditar ni nada de esto. Yo no conocía nada de eso. Yo vengo aparte del mundo del diseño, del mundo de la gimnasia artística. Entonces, aparte es un deporte muy demandante, que siempre estás con dinamismo, con alto impacto, una maroma, otra vuela y así. Entonces, mi vida estaba llena de adrenalina. Entonces, en la pandemia, con estos cuestionamientos, siento que llegó como un estado un poco más de calma, de quietud, en donde no me sentí nada cómoda. O sea, yo quería salirme corriendo a darle la vuelta a la cuadra, a las calles, quería ir al gimnasio, no había gimnasio. Entonces me empezó a caer gordo mi esposo. O sea, fue el primero. Siempre. O sea, el que tenía cerquita. El que tenía cerquita. Pues siempre vamos a querer encontrar al culpable, ¿no? De nuestra miseria. Entonces, en ese momento, pues el culpable de mi desdicha, pues yo decía, es que es mi esposo. A lo mejor es mi pareja. A lo mejor esta no es la vida que yo quiero. A lo mejor yo no quiero estar con él. A lo mejor tengo que buscar algo, pero es que no sé qué es. Entonces me sentía como muy vacía. Y un día en la mañana, recuerdo que fue un sábado, desperté temprano a las 7 y mi esposo estaba a un lado y empecé a llorar y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, no sé, es que me siento muy vacía. Y me dice, ¿y qué puedo hacer? Y yo, es que ya no quiero estar contigo. Entonces, híjole, fue así, un momento bien oscuro, fue una separación que tuvimos durante varios meses. Aclaro, sí volví, desde ahorita voy aclarando que sí volví con él, pero fueron meses muy difíciles que me llevaron a un estado muy profundo de depresión, a estados de ansiedad. Cuando se empezó a reactivar todo en la pandemia, bueno, pues me iba al gimnasio y me iba a horas, dedicaba tiempo a trabajar y así, pero sentía que nada me estaba llenando. Entonces comencé a ir con una terapeuta de barras de Access, o sea, era una psicóloga, pero también era como muy del lado holístico. Y yo nunca había escuchado el término de la medicina ancestral ni de la ayahuasca. Entonces ella me sugiere que haga una ceremonia de ayahuasca. Yo no sabía qué era. O sea, mi miedo era, voy a ir a hacer el ridículo, capaz que empiezo a tener visiones y me encuero y así. O sea, como que mi mente no sabía ni qué pensar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues me envalentoné y fui a esa ceremonia. Entonces, no me quiero clavar tanto en el tema de la ceremonia, pero es que aquí hubo como un flechazo, hubo algo muy importante que vino ese llamado muy fuerte. En cuanto sentí que algo empezó a hacer efecto en mí, digamos que la medicina empieza a hacer el efecto, empiezas a sentir como que algo se expande, empecé a sentir una conexión muy fuerte. No sabía quién era, no sabía qué era. Empecé a sentir en mí una especie de éxtasis, como un llamado, como algo superior. Y en ese momento sentí como si tuviera más brazos de los que tengo, de los 2 brazos. Empecé a sentir 8 brazos en realidad. Y recuerdo yo preguntar de que, o sea, ¿cuáles son mis brazos? Estoy muy confundida. Y ella me dijo a través de mi voz, todos son tuyos, porque yo soy tú. Búscame, encuentra tu llamado a través del yoga. O sea, tu llamado para trabajar con tantas mujeres no es por donde tú has estado creyendo. Entonces, búscame y encuéntrate a través del yoga. Entonces, bueno, te digo, ya no me clavo más en esa ceremonia que fue algo muy especial. O sea, pues lo que todo el mundo describe, ¿no? La sensación de unidad, ver otros planos y esto. Pero dije, bueno, o sea, voy a dar una oportunidad. Yo había hecho yoga anteriormente, pues el yoga de que lo pones en YouTube y haces tu práctica en el tapete o mi práctica del gimnasio. Pero dije, bueno, le voy a dar una oportunidad como con más seriedad, aprovechando que ahorita todavía estamos entre que nos encierran y nos sacan, nos encierran y lo sacan. Dije, bueno, voy a buscar algo en línea y me salió una certificación y dije, bueno, pues a lo mejor es una manera de profundizar más. Aparte te incluye en la semana que tomas las clases en línea. Entonces creo que puede ser por ahí. Batallaba a veces, o sea, incluso para pararme de la cama, o sea, batallaba para comer. Adelgacé muchísimo, muchísimo. Y el yoga me fue estabilizando, o sea, la práctica física. Pero como era una certificación, no era propiamente nada más clases de yoga, pues a veces profundizábamos un poquito más en aspectos de la filosofía.
híjole, ahí muchas cosas me empezaron a hacer clic. O sea, esos chavasanas, que es la postura de relajación después de la práctica física del yoga, híjole, pues era así, un llorar y llorar interminable, en donde cosas empezaban a hacer clic, donde empecé a darme cuenta que el culpable no estaba al lado de mí, o sea, no era tanto mi esposo. Me di cuenta que yo estaba desconectada de mi energía femenina, que estuve mucho tiempo en el hacer y generar y buscando reconocimiento externo y todo, que me olvidé de cultivar mi parte interna. Entonces, siento que el yoga me ayudó a alinearme en ciertos aspectos que no estaba volteando a ver. Fue maravilloso cómo después de estos meses de estar distanciada de mi esposo, bueno, él también estuvo tomando terapia psicológica. La terapeuta le recomienda, pues, ve a meditar. Sin yo saber, él comienza a ir a un centro llamado Kadampa, que es un centro budista, empieza a meditar. Entonces, bueno, después de meses de estar, ya sabes, en esos estira y afloja como pareja, un día por un accidente que yo tuve muy fuerte de auto, volvimos a reencontrarnos porque fue echarme la mano. No tenía así como que a quien me echara la mano. Y comenzamos a platicar y me di cuenta que éramos personas diferentes. O sea, tanto él como yo ya no estábamos en ese mismo estado de alerta, en ese estado de querer pelear. Él siempre, como todo hombre racional, había desestimado mucho como todo este camino holístico y los conceptos holísticos. De hecho, cuando en algún momento se enteró que había hecho yo una ceremonia de ayahuasca, fue así como que no, es que cómo es posible que te fuiste a drogar y te voy a demandar y bla, 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 y te voy a quitar la custodia de nuestro hijo. O sea, fue todo un tema. Entonces, el entrar como desde otro espacio con él y darme cuenta que él estaba también en una búsqueda espiritual al igual que yo, nos hizo vernos como con más empatía, con más amor. Ahí empezamos otra vez a tener esta conexión y nos dimos cuenta que ya estábamos como ajustándonos en la frecuencia. Él también estaba desalineado de su energía masculina. Entonces, la verdad que fue muy bonito cómo cada quien empezó a trabajar desde su lugar y esto nos volvió a unir. Después de esta certificación, yo quise profundizar más. Empecé a estudiar a detalle el Bhagavad Gita, que es un libro que también me cambió la vida. El tener la oportunidad de haber tenido un gran maestro que me llevó a desmenuzar verso por verso diario durante casi un año. La verdad es que es un regalo que siempre lo voy a estar eternamente agradecida, porque comprender todos estos conceptos del Dharma, del karma, del poder desidentificarnos un poco de todos estos estímulos externos que nos llevan a identificarnos pues con esta realidad únicamente, con el Maya, poder comprenderlo y llevarlo a mi vida diaria, eso transformó mi vida. Después de eso decidí profundizar más en yoga, me fui a estudiar a Perú, sentí el llamado a irme a estudiar una certificación de 200 horas a Perú, que al mismo tiempo me daba la posibilidad de buscar también un poco por medio de la cosmovisión andina y el chamanismo, que también siempre sentí atracción. Entonces podía explorar ambas cosas, ¿no? Me fui a Perú casi 2 meses y desde antes de irme a Perú, yo ya tenía clara como la dirección de lo que quería hacer, ¿no? De hacer estas experiencias y retiros para ayudar a otras mujeres a encontrarse a sí mismas, pero ahora desde un lugar interno, no desde el lugar externo en el que tanto me había enfocado. Durante años me dediqué a decirle a mujeres cómo maquillarse, qué ponerse, qué color usar. Entonces, el yoga me llevó a encontrar herramientas para trabajar no nada más la botellita del perfume, sino para trabajar el contenido. Y bueno, pues de ahí se vinieron más cosas, empecé a especializarme, a estudiar otras herramientas también en relación al yoga y luego más adelante vino mi llamado a India y pues todo este cambio de vida, porque lo adopté como un estilo de vida, como algo que me ha hecho crecer como ser humano a mí, pero también a mi familia. Un paréntesis. Luego te voy a pedir tips. Sabes que probablemente para cuando salga este podcast ya esté ahí, pero
voy a empezar una marca de pijamas. Luego te platico más. Ándale. Pero es un tema, y sobre todo va más para la mujer. Lo voy a hacer con mi pareja. Entonces, es un tema muy bonito porque entendí lo necesario, si lo quieres ver así, de en ese espacio muy íntimo en el que te permites estar precisamente descansando de todo lo de allá de afuera, del correr, el poder como atenderte, amarte, apapacharte a partir de algo así muy, muy amoroso, muy hasta divertido. Ajá. Luego te voy a pedir tips, tú Claro. que le sabes muy bien. Claro, claro. Pero bueno, ahorita lo que me gustaría saber es qué sucede, y sobre todo quien nos está escuchando, cómo se siente el tener una vida exitosa en el exterior, en el caso tuyo como diseñadora y consultora de modas al nivel bastante alto en el que estabas, y que parecería que todo está todo dar, y después darte cuenta que hay un mundo que era totalmente desconocido y que se vive hermoso en ese mundo. ¿Cómo se siente eso? Pues mira, la verdad es que tenemos una concepción errónea del éxito, porque pensamos que el éxito se relaciona al dinero, a el exposure que tenemos a nivel mediático muchas veces, al que alguien venga y nos valide que estás haciendo las cosas bien. O sea, asociamos el éxito con factores externos, ¿no? O sea, muy generalmente con el dinero, la fama, la fortuna, todo esto. Y te das cuenta que el éxito, bueno, al menos yo me he dado cuenta por medio del yoga, que el éxito está en la gobernabilidad de nosotros mismos. O sea, ahora sí que creo que el superpoder que podemos desarrollar los seres humanos, el siddhi, como le llamamos los yogis, es el poder gobernarme a mí misma para controlar mis sentidos, mis impulsos, que esa es la finalidad del yoga. En yoga entrenamos la mente a través de la meditación, no nada más para obtener poderes como gente pudiera pensar, o no meditas para tener visiones, no. Meditas para poder a largo plazo obtener ciertos resultados aún sin esperarlos, porque yoga te dice, o sea, haz la acción correcta sin esperar el resultado. Entonces, tú meditas para obtener más paz en tu vida, para obtener más equilibrio. Y los resultados es darte cuenta que si yo empiezo a conquistar mi mente, me voy a volver menos compulsiva. ¿A qué me refiero? Menos compulsiva o compulsivo. A que mis sentidos, mis 5 sentidos, ya no me están comandando. Yo los comando. Entonces te vuelves una persona más disciplinada, más enfocada, que tiene más claridad en su vida. Yo a raíz del yoga, y esto no lo vean como que, ay, satanizo quien lo hace, ni mucho menos, pero yo a raíz del yoga he dejado de escuchar cierta música, he dejado de tomar alcohol, dejé de fumar, o sea, dejé muchas cosas que me di cuenta que eran nocivas para mi salud física, pero también para mi salud mental. Entonces, yoga te lleva también a vigilar tus pensamientos, a vigilar lo que dices, lo que piensas, lo que haces, cómo actúas. Y cuando tienes esta capacidad de estarte observando, el mundo puede estar pasando alrededor tuyo, pero no te enredas de la misma manera. O sea, ya no te ofendes si alguien viene y dice, ay, es que tú hiciste y que no sé qué, ay, es que me vio feo. O sea, ya no te ofendes porque te das cuenta que lo que sucede con otras personas muchas veces tiene que ver con ellos. Claro que no por eso vamos a desacreditar a otras personas, a otras creencias tampoco, mucho menos, sino lo ves a través de la compasión y entiendes que cada ser tiene su proceso, así como a lo mejor en un momento nosotros tuvimos nuestro proceso y estuvimos en ese estado de alerta y ofendimos a alguien y en esa ignorancia ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces, yoga te lleva a actuar un poquito más desde una realidad que intenta disolver esa ignorancia, controlando el ego. El ego no muere.
El ego no desaparece. El ego es parte de lo que nos da esta humanidad, pero te enseñas a que el ego no te gobierne, a que el ego tampoco te domine. No pones el ego por encima, o al menos eso intentas hacer. Claro. Sí, los sentidos y todo es selectivo. Y tú crees que escuchas lo que escuchas porque querías escuchar eso, o ves lo que ves porque elegiste ver eso, cuando la realidad es que mientras no te gobiernes o no los gobiernes, parecería que vas a seguir repitiendo lo mismo que ves, lo mismo que escuchas, lo mismo que sientes. Y sería poder efectivamente elegir o seleccionar aquello que quieres ver, aquello que quieres escuchar, y no desde un punto de vista de me tapo los oídos y yo no oigo y no veo, sino aquello que veo es lo que crea mi realidad, aquello que escucho es lo que le da sabor a mi vida, amargo o dulce, y empiezas a gobernar por dónde quieres ir, ¿no? Cómo transitar la experiencia de vida. Claro, porque también el yoga no se trata de que sea cómodo. O sea, tampoco hay que romantizar la sanación. Yoga te puede traer una sanación muy grande, pero no va a ser bonito. O sea, mucha gente en una práctica física de yoga siente incomodidad. Se trata de que la sientas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás acostumbrado a caminar jorobado y te está de cierta manera alargando otra vez tus vértebras para que otra vez camines con el pecho abierto y todo esto. No nada más hablo en esta parte física, sino también a nivel mental. O sea, el yoga te puede llevar a que te cuestiones constantemente, y en ese cuestionamiento puede emerger tu misma obscuridad, no para que la saques, sino para que la veas, porque cuando la puedo observar, la puedo transformar. Ahora sí que lo que no queremos ver, lo que no queremos traer a la luz, no hay manera de depurarlo, no hay manera de sacarlo. O sea, incluso los monjes budistas te dicen, ¿tienes una emoción? Siéntela, acéptala, siéntela un chorro, para que de esa manera la puedes transmutar, la puedes traspasar, la puedes trascender. Entonces, el yoga se trata de eso, no de que reprimas, sino de que desde tu humanidad, con esa conciencia, digas, ok, lo siento, lo acepto, pero sé que tengo que superarlo, sé que tengo que traspasarlo. ¿Por qué? Porque mi compromiso es ir en una dirección de un camino más virtuoso, es ir a la par con mi dharma, es ser una persona congruente. Yo siempre le digo, bueno, a todos los yogis que van a mis retiros y a los yogis que siguen mis enseñanzas, que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos caso de alguien que viene a darnos una enseñanza, y no porque yo me quiera mostrar perfecta, ni mucho menos. Soy súper imperfecta, pero hay que ver la congruencia en las personas. O sea, porque hay mucha gente que te va a venir a hablar de amor incondicional y de entrega a lo divino y así, y detrás de bambalinas son unos hijos de la chingada y tienen unas vidas todas desmadradas y no respetan a su pareja. Entonces, lo principal en el camino del yoga es aprender a ser verdaderos con nosotros mismos, y esa ha sido una enseñanza maravillosa. O sea, la mente humana es como un algoritmo. O sea, igual que en Instagram, o sea, nos empieza a salir cuando yo pienso en, no sé, zapatos. En que necesito zapatos. En cuanto agarro el teléfono, zapatos y más te va metiendo hacia ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, igual con la mente pasa lo mismo. O sea, si yo quiero tener una vida en armonía, en paz, quiero estabilidad con mi pareja, quiero una pareja que sea fiel y así, pues yo necesito entregar lo mismo, y 2, alinearme a esa frecuencia. Entonces, ¿qué hago escuchando reggaetón y perreando en el antro? O sea, hay que voltear a ver lo que es evidente. Y cuando tienes una práctica de yoga y una práctica meditativa, es más fácil que ese velo del maya se haga un poquito más delgadito, para que yo me dé cuenta que estoy en el lugar equivocado para lo que yo quiero atraer, que no estoy caminando hacia mi dharma. Está bien padre, a mí me encanta esa analogía de redes sociales o incluso las plataformas en las que vemos películas. Si yo me meto a tu red social, o sea, si tú me prestas tu celular, pues lo que me va a salir ahí, según el algoritmo, seguramente sea distinto que lo que vea yo. Sí. Y viceversa. Y lo mismo si me meto a la televisión, a tu cuenta de cualquier plataforma de películas,
pues te va a recomendar basado en lo que tú viste previamente. Ese ejemplo es perfecto para la vida que vemos allá. Parecería que es la misma, pero no. Es tu propio algoritmo te está mostrando lo que tú has estado atrayendo este tiempo. Y está bien interesante porque tanto a lo que le das like como a lo que le das no like, sucede. Sí. No nomás a lo que le das like, también a lo que no le das like, te lo vuelve a poner ahí. Esa es la única gran diferencia. Que allá afuera se presenta el algoritmo de tu propia proyección. Claro, y no se trata de que las tentaciones se te van a dejar de presentar. Se te van a seguir presentando. O sea, las pruebas van a seguir estando. Pero aquí el detalle es que tú tengas ese discernimiento desarrollado para poder no engancharte en eso. O sea, siempre nos vamos a estar equivocando. También para eso venimos a esta vida, ¿no? Para experimentar eso de que, bueno, pues la riego, pero aprende a la primera. No te quedes ahí repitiendo la misma historia y que te toque, ahora sí que como dicen, mismo infierno, diferente diablo, ¿verdad? Entonces, el yoga te lleva a este discernimiento en donde, a ver, voy a dejar de buscar a los víctimas afuera, a los culpables afuera, y voy a dejar de ser yo el víctima y voy a tomar las riendas de mi vida siendo el protagonista, y aún siendo el protagonista, aprender a no enredarme en la película. Claro, sí. Vivir en el mundo sin ser el mundo. Hablas de Shakti y de la energía Kundalini. ¿Cómo explicarías estas energías a alguien que nunca ha escuchado de ellas, pero que las ha sentido sin saberlo? Porque esto es lo bonito. Que probablemente ahorita que expliques esto, vaya a haber más de una persona que diga, ay, yo lo sentí y no sabía qué era, ¿no? Sí. Bueno, en el yoga, cuando estudias su filosofía, puedes comprender muy a detalle cómo hay 7 centros energéticos. Bueno, 6 están alineados a lo largo de la columna vertebral y uno está hacia afuera. Entonces, también te ayuda a comprender este mapa energético, cómo a través de nuestra columna vertebral, a través de nosotros, cruzan 3 lugares, 13, ahora sí que corrientes energéticas llamadas nadis, ¿no? En estos chakras, estos discos ubicados en el cuerpo sutil, es donde hay concentración de energía. Cada chakra está relacionado a un aspecto del sistema endocrino, a una glándula, rige ciertos órganos que están por ahí aledaños, y también se quedan ciertas emociones atrapadas. O sea, en los chakras cada uno representa diferentes cualidades del ser, diferentes emociones. Entonces, la práctica de yoga, del Hatha Yoga, por ejemplo, lo que tú estás haciendo en pranayama, en asana, en meditación, estás tratando de equilibrar también tu energía femenina y masculina, porque tenemos estos chakras, tenemos estos canales energéticos y también tenemos energía masculina y femenina. Nuestro hemisferio derecho está conectado hacia la energía femenina, hacia la intuición, hacia las emociones, y el hemisferio izquierdo del cerebro está conectado hacia la energía masculina, al accionar, a la actividad, a lo racional, a lo matemático, ¿no? Entonces empiezas a comprender que dentro de ti nace yacen todas estas energías, ¿no? Lo tienes como un mapa energético. Entonces, cuando tú logras liberar ciertas emociones, cierto trauma, ciertos impulsos, deseos, emociones que están ahí atrapadas en cada chakra, esos chakras comienzan a activarse de cierta manera. No quiere decir que estén inactivos, siempre están activos, sino comienzan a tener un funcionamiento más equilibrado. Armónico. Más armónico, ajá. Pero cuando logras alinearlos todos, pues se dice que viene el despertar de la llamada energía Kundalini, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por energía Kundalini? En la tradición del yoga, de los Upanishads, se dice que en la base de nuestra columna vertebral hay una serpiente enroscada, no en el sentido literal, pero energéticamente, ¿no? Porque esta energía, cuando sube, se mueve
como ahora sí moviéndose en cada uno de estos centros energéticos, de estos chakras, de esta manera, como si fuese una serpiente que va subiendo, sube tu energía, y cuando llega hacia chakras superiores, tu entrecejo, tu coronilla, puedes tener una percepción de la realidad diferente o puedes tener un estado expandido de conciencia. Entonces, eso es lo que se llama la energía Kundalini. Ahora, alcanzar un despertar de la energía Kundalini no es fácil, o sea, no es nada fácil porque implica un trabajo interno muy, muy fuerte, darte cuenta de muchas cosas, y pues es como alcanzar un grado de impecabilidad. Sin embargo, la energía que impulsa a la llamada Kundalini se le llama Shakti. Shakti representa la energía femenina, representa el movimiento. Se dice que nosotros los seres humanos somos una combinación de conciencia y energía. La conciencia está representada por Purusha, o sea, en términos yógicos se le llama Purusha, y la energía está representada como Prakriti, que es la naturaleza que origina la materia a través del movimiento. Entonces, Purusha sin Prakriti no existen. Es lo que le da como forma a la realidad que conocemos, lo que manifiesta esta realidad. En otros términos que tal vez pueden resultar más familiares quienes han atravesado un poquito el sendero del yoga, Shiva y Shakti. Shakti es este movimiento. Imagínense cuando los huracanes o cuando las constelaciones, ¿no? Este movimiento como en espiral que empieza a generarse, bueno, así se genera el cosmos también, ¿no? Es polvo de estrellas girando hasta que se forman los planetas, los astros, todo esto. Entonces, esa energía Shakti está en nosotros los seres humanos. Entonces, cuando la Shakti despierta, impulsa a la energía Kundalini, a la llamada Kundalini, a chakras superiores. Entonces, Shakti puedes tú percibirla cuando estás en un estado de relajación, cuando estás en un compromiso de trabajo interno. Siempre está ahí, siempre se está moviendo, si no, no existiríamos en el plano físico, o sea, nuestros átomos están vibrando. Esa vibración también es Shakti. Entonces, esta energía cuando se mueve, puedes tener como este estado de conciencia más expandido, ya sea sentir una sensación física, sentir un ligero temblor, sentir como que te vino un aha moment, de muchas maneras. Pero cuando se va hacia los chakras superiores, a lo mejor no es un completo como despertar de la energía Kundalini, porque eso implicaría alcanzar algo que le llaman Samadhi. Que Samadhi, bueno, es ese estado de conciencia máximo de éxtasis, como en yoga se le dice la gota del néctar divino, porque estás como teniendo esa gotita de percibir lo que hay más allá, la divinidad, experimentar pues cómo es Dios o cómo es esa conciencia suprema. Entonces, cuando hay una activación en la energía Shakti o en la energía Kundalini, ambas pueden venir estos estados, pero se distingue mucho porque hay espasmos, hay temblores, hay movimientos involuntarios. Mucha gente me dice que les vienen muchas lágrimas. Shakti está representada por el elemento agua, entonces es natural que venga el lagrimeo, que venga un llorar sin saber por qué lloro, que se me están saliendo los mocos, que porque siento las manos súper mojadas. Entonces hay ciertos señales que te pueden indicar que es tú percibiendo a Shakti, sintiendo este movimiento interno. Pero cuando Shakti llega a estos chakras superiores, ahí, bueno, pues estamos involucrando Ajna Chakra y Sahasrara Chakra, que eso ya implica abrir una visión o tener todavía una expansión más grande. Puede venirte mucho gozo, mucha dicha, puedes canalizar, ahí sí puedes ver otras cosas o no, debo decirlo, puede ser que también no. Pero algo te lo va a indicar, ráfagas de frío, calor y así, pero lo más bonito es el proceso de transformación que ocurre después que vas integrando, porque te empiezan a caer todos esos 20s. Y no quiere decir de que me pasa una activación de Shakti o me pasa una activación de la Kundalini
y mi vida se empieza a recomponer al instante y voy a salir fresca y motivada. No, muchas veces te destruye. ¿Para qué? Para que te reconstruyas. ¿Por qué? Porque necesitas sacar todos esos venenos internos que has estado cultivando en ti mismo y ni siquiera te has dado cuenta. Ahí entra Shiva, el Ahí entra destructor. Shiva, la conciencia. La conciencia. Sí. El que... Por eso está azul. Ajá. Por el veneno que él consumió. Sí. Y por eso Shiva y Shakti siempre están trabajando juntos. Yo soy fan de Shiva, pero súper fan. Ahí lo tienes. Aquí lo tengo. Me encanta. Sí, yo también. O sea, tengo una devoción muy profunda hacia la Shakti, que fue la primera manifestación que tuve, bueno, el primer llamado hacia el yoga. Yo no sabía nada de hinduismo, nada de yoga. A lo mejor por ahí había visto las deidades de muchos brazos. Claro. Y haber tenido ese llamado a través de ella para mí ha sido algo muy especial, que hasta 2 años después supe quién fue. Que fue Durga, pude identificarla. Entonces tengo una devoción muy hermosa hacia Durga y una devoción y una sensación de amor intenso hacia Shiva también. Representados como energías, no como deidades, porque luego la gente se confunde y dice, ay, es que ya se cambió de religión y así. Quiero recalcar aquí que yoga no es una religión. Cuando tú profundizas en el yoga, te das cuenta que simplemente son aspectos internos en nosotros. Entonces, abrazar a esa Shakti ha sido abrazar mi propia energía femenina. Abrazar a Shiva ha sido abrazar a la conciencia que me creó, que es Dios. Claro. Sí. Es lo mismo, nada más, pues depende de dónde te tocó nacer. La historia que nos cuentan. Sí. Pero todo es lo mismo. Todo es lo mismo. O sea, yo crecí en un ambiente católico. Siempre he creído en Jesús y tuve una experiencia muy bella cuando no esperaba tenerla con él. Pero, híjole, el yoga me dio un entendimiento diferente. O sea, me vino a ayudarme a aterrizar muchas cosas que estaban por ahí volando y que no tenía ni idea. Entonces, entender que esas energías yacen en nosotros, yacen en ciertos chakras, pues sí es algo que cuando lo empiezas a ver y a comprender, pues te vuela la cabeza, pero te vuela la cabeza en amor. Y ahí es donde viene el cambio que te lleva a tener esa vida más íntegra, más armónica, más amorosa y más compasiva. Claro. No, y aparte está bien padre porque los 33 años de Jesús, que son las 33 vértebras, Ajá. pues es el mismo recorrido de la Kundalini desde el chakra raíz hasta la corona. Y está bien interesante. A mí me encanta todo esto porque es la crucifixión, pues es cuando llegas a la cruz de tu propio cuerpo. O sea, en tu propio cuerpo se cuentan todas las historias que hemos escuchado allá en los libros y demás. Claro, sí. Y no tiene que tener sentido a veces porque en este mundo pues nada es lo que parece ser y todo es lo que parece ser, ¿no? Te voy a platicar de la primera experiencia que yo tuve con estas activaciones. Porque ahorita que estás mencionando a Jesús, en la segunda fue muy importante, ¿no? Fue como un proceso. Un día yo estaba dormida en mi casa, o sea, noche normal, dormida. Entonces tuve un sueño y en este sueño de repente me hice consciente que no era un sueño. Estaba en una nave con unos seres que anteriormente ya había tenido como que flachazos de ellos. Entonces recuerdo como que me di cuenta y les empecé a hacer muchas preguntas sobre la conciencia, al punto que yo creo que yo ya los estaba hartando, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron, a ver, no venimos a hablar de eso. Venimos nada más a darte un mensaje y a terminar un trabajo que ya habíamos estado haciendo. Días antes tuve otro sueño que ellos estaban dibujando unas runas en mis brazos como color fosforescente. Entonces, bueno, fue un sueño que estuvo muy vivido, pero lo seguía catalogando como un sueño, ¿no? Entonces, en este sueño que me di cuenta que no era un sueño, me desperté. O sea, físicamente me desperté, me senté en postura de meditación y me di cuenta que al cerrar mis ojos yo podía volver ahí. Entonces, mis brazos se movían, danzaban. O sea, era como sentirme que estaba en una frecuencia cero. O sea, no sentía la gravedad, sentía mucho amor, sentía mucha elevación de mí.
Y fue un mensaje súper bonito de pues este trabajo que he estado haciendo, no nada más internamente, sino también con otras personas. Fue ajustes, actualizaciones que yo sé que fueron a hacer en mí. Y también como recomendaciones, como, bueno, sí, a lo mejor tal vez consejos de pues no dejarte ir por los impulsos, de no dejarte dominar por el camino, por lo material cuando estás en este camino de la sanación, que es algo muy importante y que le sucede a muchas personas que trabajan en este mismo medio, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy bella. O sea, yo dije, tengo que encontrarle sentido a esto, porque si no se lo encuentro, significa que yo ya me volví loca. O sea, yo ya estoy esquizofrénica o fue real. O sea, porque fue algo real. Estuve alrededor de 2 horas en postura de meditación. Escuché que incluso mi hijo en la otra recámara se despertó y todo. O sea, fue algo muy fuera de serie. Yo jamás había tenido una experiencia así sin haber consumido nada, ¿no? Entonces, estos seres me dijeron que yo tenía que ir a la India, que había un llamado para que yo fuera a la India. Y ahí empecé a planear mi viaje y dije, va, pues sí, me quiero aventar. ¿Tu primer viaje? Mi primer viaje, que fue para mi certificación de 300 horas en la India. Entonces, yo creo que a la semana, pues yo ya estaba pagando lo de mi inscripción y todo. Pasaron unos meses y ya estaba así como un mes de irme a la India. Y mi hijo me empezó a poner unos videos en YouTube de la India y empecé a decir, Dios mío, ¿a dónde voy? ¿A dónde ¿Qué hice? Yo no sé si si quiero ir y luego voy sola y así y viajar y otro idioma. Empezaron así como que todos los miedos, ¿no? Por esas fechas tuve un viaje a Playa del Carmen porque de un hotel me hablaron para que hiciera un retiro allá, para hacer fotos y material, para continuar haciendo retiros y todo. Y fue algo pues muy maravilloso que llegó a través de la persona correcta. Y tuve una sesión de sound healing con unas personas que me habían recomendado mucho, que también están muy en el camino de la conciencia y de lo espiritual y de lo holístico. Y bueno, pues yo llegué al sound healing, vi que sacaron muchos instrumentos y dije, ay, qué rico porque ando súper cansada. Entonces, allá en Playa del Carmen. Entonces, ¿era con Ram y con Ira, no? No, okay. Sí, no, después te digo con quiénes. Entonces, bueno, pues yo me recosté, ya tenían cuencos y tenían todo y dije, ay, qué rico, a ver si no me quedo dormida. Entonces, en eso, pues empecé a pensar, ay, India, se me hace que ya no voy a ir. Y luego traía unos temas por ahí con mi hermana. Teníamos mucho tiempo de no hablarnos por un, pues, detalle personal que habíamos tenido. Y empecé a pensar en mi hermana. Y conforme empezaron a tocar los primeros instrumentos de sound healing, los cuencos, empecé a sentir mucho agradecimiento por cosas que Dios me estaba poniendo en mi camino para seguir desarrollando todos estos proyectos que tenía. Empecé a sentir mucho agradecimiento por los maestros que en ese momento tenía del Bhagavad Gita, por otros maestros que había estado teniendo, agradeciendo por el momento, agradeciendo por mi hermana, que aunque no estábamos juntas, pues yo la amaba mucho. Entonces empecé así, no sé, como mucho agradecimiento en el momento. Y llegó un momento en que empezó un chico en su canción a decir, yo soy. Y en ese momento, Javi, algo explotó en mi corazón. Algo se movió, algo muy fuera de serie. Empecé a sentir como de mi corazón salían como ramas, como luces. Era como más fuerte que una ceremonia de ayahuasca. O sea, no había consumido nada para nada. O sea, años de no haber hecho ceremonia, ni mucho menos. Sentí como lo que salía de mi corazón se enredaba en la tierra, se veían como ramas. Y en ese momento empezó a tomar la forma de la corona de Jesús. Yo no estaba en esos tiempos, yo no estaba ni yendo a la iglesia, ni nadie que me hablara de Jesús, ni nada. O sea, hubiera sido más lógico que yo viera a Krishna. Claro. Honestamente. Pero fue él, fue algo muy hermoso. Mi cuerpo casi no podía como contener la energía atravesándome. O sea, era yo retorciéndome en el piso, pero al mismo tiempo con un amor infinito, con lágrimas, con risa. O sea, fue una sensación muy fuerte.
pero sus palabras fue algo muy divino. O sea, él me dijo que él ya había estado buscándome, pero que yo no estaba lista para recibirle y que esa era su segunda venida a través de la conciencia. Entonces nos han educado que la segunda venida de Cristo pues va a ser la resurrección de los muertos y todo esto, pero ahí me di cuenta que es a través de nuestro corazón. Necesitamos ablandarlo, necesitamos soltar ciertas capas, necesitamos soltar el egoísmo, soltar pues eso que a veces no nos hace darnos cuenta de la belleza de la vida, de la belleza de las personas que tenemos cerca. Entonces, cuando finalmente puedes soltar todo ese veneno, como lo dijiste, como el veneno de Shiva, cuando puedes soltar ese veneno, es como una especie de rendición que hace que este tipo de sucesos puedan ocurrir. Entonces, fue algo muy bello, muy transformador. Eso sí creo que fue como una activación de energía Kundalini. Lo otro que sucedió en la noche, no sé si fue una activación Kundalini, si fue Shakti o qué, pero fueron dos cosas totalmente diferentes porque una fue muy pacífica y era como una danza que sentía que por medio de mis manos canalizaba esa información. Y esta, diferente con Jesús, era demasiado amor, demasiado éxtasis, demasiada rendición. O sea, ese momento en que te das cuenta que pues no eres nada, pero que en realidad también lo eres todo. Entonces, él me dijo que sí tenía que ir a la India y que él me iba a estar acompañando. Entonces, pues desde ahí lo siento como muy cercano, ¿no? Este padre ahora sí cuidándonos, guiándonos. Y pues me envalentoné, me fui a la India y allá también fue otro proceso bien bonito porque cuando llegué yo iba muy emocionada por las clases, los maestros así, o sea, en las clases pelaba los ojos que no quería ni parpadear porque no me quería perder nada de información. O sea, la escuela realmente es una escuela maravillosa, o sea, son unos maestros súper entregados, súper humildes, todo te lo ponen en términos muy sencillos, no necesitan a veces decirte tantas palabras rebuscadas en sánscrito que luego no comprendemos. Entonces, todo te lo ponen como tan a disposición y tan natural que sus enseñanzas son un regalo. Ahora, yo me la pasaba persiguiendo a los maestros saliendo de las clases porque yo quería darle sentido a estos dos sucesos, porque decía, bueno, si alguien puede saber si es una experiencia espiritual o algo, son ellos. Entonces, ellos me empezaron a dar dirección de que, mira, pues son activaciones de tus chakras, no te apegues a las experiencias, porque muchas veces nos apegamos a las experiencias buscando más experiencias similares y con lo que te tienes que quedar es con la transformación que te trae la experiencia. Si la experiencia da una transformación a tu vida, no fue un sueño. Si la experiencia transformó tu vida a un punto de hacerte un mejor ser humano, de dirigirte a seguir trabajando por un bien para ti y un bien común, entonces no fue un sueño, no es una alucinación tampoco. Entonces, ellos me dieron mucha dirección en ese sentido. La primer clase de meditación que tuvimos, el maestro, que es un swami, los swamis son como renunciantes. Yo les admiro mucho porque ellos pues renuncian a su nombre, renuncian a las posesiones, o sea, viven de lo que la gente les da, o sea, renunciar a uno mismo es lo más difícil porque el ego no te lo quiere permitir, ¿no? Entonces, son personas muy sabias, muy humildes y uno de estos swamis nos puso una meditación activa de Osho, que pues actualmente yo las manejo en mis retiros. Y durante esa sesión, como que al inicio yo sabía que algo iba a suceder, pero no sabía qué iba a suceder, pero tampoco quería esperar que algo sucediera. No sé, estuvo como que raro, pero en mi intuición sabía como que algo iba a pasar, ¿no? Entonces ya íbamos hacia la etapa final de la activación y sentí donde mis manos comenzaron a hacer ciertos mudras, a moverse en ciertas direcciones. Igual sentí como mucho este estado de unidad, de dicha, de unión con el todo. Y por otro lado, una vocecita me estaba diciendo, estás aquí haciendo el ridículo delante como de 30 compañeros, ¿no? Porque pues son llorar y llorar.
la gimnasta, diseñadora de modas, ahí estaba todavía molestingando. Sí, no, dándose a lo hippie. Entonces, eso, la verdad es que fue una fortuna que sucediera estando ahí el maestro, porque al final tuve la oportunidad de platicar con él y de decirle, a ver, o sea, explícame qué es esto. Entonces, pues él me explicó sobre esto que ahorita les expliqué, la unión de la conciencia-energía, que somos Shiva, somos Shakti, y Shiva y Shakti siempre están danzando. Entonces, pues eso representa esa danza cósmica que al mismo tiempo te está limpiando de impresiones kármicas, de traumas que tal vez no tenías. Entonces, cuando tenemos esas activaciones y que viene el movimiento, es lo que estamos haciendo, liberando traumas. En ese momento tuve yo algunos como flashazos de vidas pasadas. Entonces dije, bueno, o sea, a lo mejor era algo que tenía que liberarse, pero tampoco te puedes atar a querer indagar en tus vidas pasadas, porque hay que entender que por algo regresamos a esta vida y tenemos que olvidar eso. No podemos ni arreglarlo de esta vida y luego queremos andar arreglando lo de vidas pasadas y metiéndonos al futuro y así. Entonces yoga te dice, vive el presente. Desde ahí trabaja en tus virtudes, en tu camino, en cultivarte. Entonces, bueno, pasaron los días, el mes y medio que tuve de formación, y la última clase que tuvimos de yoga, al final hicimos una meditación donde unas chicas tocaron el armonio. El armonio pues es un instrumento para tocar mantras. Yo siempre sentí un amor muy bonito hacia los mantras, sentí mucha atracción hacia los mantras, sentía que los mantras despertaban ciertas emociones, estados en mí. Entonces, en el momento de esta meditación y que empiezan a entonar Gayatri Mantra, que es un mantra védico, el mantra de la iluminación, híjole, empecé a sentir como un nivel de elevación, que algo me dijo, ¿tanto has estado buscando la verdad? Bueno, pues ahí te va. Y Javi, esa teoría de la simulación de la que tanto hablan es verdad, pero no es bonito verlo. Eso realmente me rompió. Y me rompió alrededor de 2 semanas. Me llevó una tristeza como muy profunda, pero al mismo tiempo era tristeza mezclada con amor. Era así como que, ¿cómo integro esto? O sea, ¿cómo puedo integrar esto? Que sí, somos todo, pero al mismo tiempo somos nada. Y ahí es donde me di cuenta del valor de la experiencia, porque experimentando esa conciencia más elevada, me di cuenta de los apegos que tengo hacia la vida y el amor que tengo hacia la vida, que dije, ok, ya lo vi, pero quiero estar en la vida porque amo a mi hijo, porque amo a mi familia, porque sé que todavía me falta mucho por trabajar. Entonces, la verdad es que son regalitos que el yoga me ha dado sin buscarlos. Y sigo sin buscarlos. O sea, simplemente los valoro por esa transformación que trajeron a mi vida. Porque de ahí al día siguiente que ya cerramos el curso y todo, no sé si has escuchado sobre el río Ganges, que es un río sagrado, que todos los días le hacen una ceremonia divina. Y sumergirse en el río se dice que limpia tus karmas. Entonces al día siguiente yo fui al río y te sumerges 7 veces, no, porque están bien, o sea, que me limpie cada chakra, 7 sumergidas. Entonces yo le hice una promesa a la Madre Ganga, yo le hice una promesa al río, que cada año yo iba a regresar para llevar grupitos, fueran chiquitos, fueran grandes, fueran los que fueran, pero que los que estuvieran listos fueran también a abrazar su energía, porque la Madre Ganga, el río Ganges, se dice que es el espíritu de la Madre Shakti también. Ahorita yo creo que sí, voy a tener que clavarme un poquito en la holografía. No voy a poder evitar preguntarte y clavarnos un rato. Fíjate que por compartirte, es que son tantas cosas mientras platicabas de mis experiencias personales. Por si todavía no terminas de creerte que no es un sueño y que no es esquizofrenia. Yo sé que no, pero
A veces me gusta jugar mientras platico. En una ceremonia, te digo que a mí también Shiva me encanta, Shakti, Parvati, yo soy feliz con sus historias. Yo estaba muy clavado en el budismo y quería entender el Wu Wei, movimiento sin esfuerzo o acción en la inactividad. Y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y en esta ceremonia yo creo que lo traía como intención de entenderlo. Y me pasó igual. Estaba acostado y veía, no como tú, tantos brazos, pero sí veía brazos de energía que se movían y mis brazos, estos que se ven aquí, los seguían. Y como veo una música muy bonita, dije, wow. Me senté en una especie de, no flor de loto completa, pero sí. Ajá, semiloto. Ajá. Exacto, semiloto. Me la pasé tan bien porque estaba bailando o danzando y lo único que hacía era permitir que mis brazos físicos siguieran pues el energético. Y ahí comprendí Wu Wei. Dije, ya sé qué es Wu Wei. Wu Wei es, yo no tengo que accionar mi cuerpo físico, más bien mi cuerpo físico habría de seguir aquello que va antes. Sí. Entonces, cuando estabas platicando tu experiencia, dije, wow, igual que la mía hace, no sé, 5 años. Y es increíble cómo empiezas a ver cosas tan, pues otra vez. Sí, que te vienen a transformar. En esta última experiencia sentí el llamado hacia los mantras más fuerte. O sea, yo en India me compré mi armonio y dije, bueno, yo no sé si me voy a aprender a tocarlo, yo no sé si me voy a atrever algún día a cantarlos, aunque sea para mí en mi cuarto, porque yo nunca había sido ni de cantar ni nada. Pero fue tanto ese amor intenso que despertó ese mantra. Ese mantra Gayatri Mantra se dice que es el mantra del intelecto, el mantra que te abre esa Sahasrara chakra, ¿no? Para tener ese pequeño como que momento de blink, de iluminación o la gotita del néctar divino. Entonces, híjole, para mí ese momento fue intenso. Te digo, fue hermoso, hermoso, hermoso. Al mismo tiempo, no fue bonito, pero después fue súper integrador, porque después de ese momento amo la vida más que nunca. Veo todo como un milagro, veo todo con una mayor capacidad de asombro. Amo y honro a mi familia, a mi esposo, a mi hijo. Veo lo divino en todo, en los animales, en todo, o sea, completamente. Entonces, o sea, digo, tampoco me quiero ver como bien ñoña, pero sí, la verdad es que no? Ves diferente todo, como te enamoras de la vida, te enamoras de la creación. Fíjate que yo también, por compartirte, en otro momento que tuve la experiencia del no tiempo y no espacio, sabes que no es que ese momento sea desagradable. Es demasiado choqueante. Sí. Y lo que sucedió fue que es como si tú sigues estando semiconsciente, no, bastante consciente de que eres tú o que eras tú. Y por otro lado está pues la voz, llamémosle original. Y me acuerdo que lo que pensé fue, ¿para qué me vine? Si allá estaba muy bien, allá refiriéndome al planeta Tierra, aquí. Ajá. Pero como primero estaba experimentando el no tiempo y no espacio, como wow, ¿qué es esto? Y de pronto cuando dije, ya entendí todo, lo digo así como lo pensé en ese momento, sí. Ya entendí todo. Entonces lo siguiente que viene es, como ya entendí todo, ya no tengo que regresar. Y al decir ya no tengo que regresar, me entró este shock. Y dije, pero si estaba bien. O sea, con mis deficiencias y con lo que tú le quieras, imperfecciones, pues aquí estoy a gusto. Ajá. Bien a gusto. Entonces ahí empieza esta pregunta-respuesta de ti mismo, donde digo, ya no tengo que regresar. Y me dice, ¿regresar a dónde? Si nunca te has ido de aquí. Ajá. Y dije, pues sí, pero hubiera hecho esto, o sea, hubiera venido de regreso después.
no ahorita. O sea, ahorita Ajá. estoy muy a gusto con mi vida. Como diciendo, pues ya cuando tenga 90 o 100 años ya vengo. Ajá. Y me dice, ¿después cuándo? Si acabas de darte cuenta de la inexistencia del tiempo. Empezó esta dinámica y yo ahí como pues choqueado, que llegó un momento en que me empecé a reír y regresé. Y sí fue, no lo puedo negar, un alivio cuando vi que ya estaba de vuelta y dije, ay, ya estoy aquí. Ya, o sea, ya. Y sí es choqueante. Sí, sí es bastante choqueante. O sea, en ese momento yo sabía que estaba ahí, que estaba sentada en postura de meditación. A diferencia de las otras, ahí no había como tanto movimiento, pero sí había pues lágrimas corriendo y había esta sensación como de dicha, de éxtasis, de amor. Y fue así como que, a ver, o sea, te voy a mostrar quién eres. Y verlo es impactante, es hermoso, pero es choqueante, como dices. O sea, darte cuenta que eres, pues ahora sí que el creador y el espectador, o sea, saliéndote del maya, del marquito que tú conoces, pues es un poco como en la película de Matrix, ¿no? ¿Quieres la píldora, la roja o la azul? No, yo elijo regresarme. Yo todavía no estoy lista para la píldora de quedarme allá, pero y no quiere decir que ay, ya iba a alcanzar una iluminación, me iba a quedar por allá. No, nada más alejado de la realidad. Creo que eso te da una gotita, nada más para que lo veas y a ver qué va a seguir después con tu vida. Te estamos dando una pista. Andabas de curioso, de curiosa, Sí, ahí te va. Andabas de curiosito, ahí te va una pista nada más para que veas a lo que andas buscando. Ahí te va. Ahora, lo dijo hace poco otro entrevistado, Sergio Rued, y me gustó porque no lo había visto así. Me dice, Javi, en la de Matrix, el despertar te lleva a un lugar bastante poco deseado. Uh-huh. Escondido, comiendo pues lo que sea, mal arropado, conectado para poder regresar. O sea, hasta parecería que te la ponen al revés para que no quieras despertar. No sé si lo habías visto así, pero es al revés. ¿Quién va a querer despertar basándose en Matrix si el despertar significaba estar allá abajo, casi que en las alcantarillas, escondidos? Y no es así. Sí, la verdad es que creo que esas cosas se te muestran cuando estás un poquito listo para ver ese poquito, porque si no, sí te puedes volver loco. O sea, te llegas a cuestionar muchas cosas. Entonces, por eso también el camino espiritual puede ser muy hermoso, pero no por muy hermoso quiere decir bonito y tampoco es fácil. Es un trabajo interno. Y no quiere decir que haya riesgos detrás. O sea, hay muchos premios y muchas satisfacciones detrás, pero es más fácil a veces quedarse en no hacer nada, quedarse aquí en el mundo de lo que se me antoja, de lo que me quiero comprar, de la compulsión y todo. Entonces, primera fase, es difícil desapegarse de eso. Y segunda fase, desidentificarse del personaje y darte cuenta que eres esa gota del océano y el océano es esa divinidad, pero tú también eres esa divinidad, solo que la divinidad te contiene a ti, más no confundirnos porque nosotros no contenemos a la divinidad. La divinidad nos contiene a nosotros, somos parte de su misma partícula. Uh-huh. Sí, y como dices, puede ser choqueante, pero yo creo que eso le sucede a personas como nosotros que sí nos aventamos, pero sí hasta el fondo del fondo. Sí. La verdad es que hay un camino hermoso previo, también con sus cosas. Ver tu oscuridad, sentirte incómodo, enfrentar aquellas cosas que habías dejado olvidadas. Incómodo, hermoso, transformador. Y no todo el mundo tiene que aventarse este salto como tú y yo hicimos a... Sí, la verdad es que es un llamado que pues siempre llega en el momento, pero justo ayer en la certificación que estoy dando, les explicaba que no meditamos para ver cosas,
meditamos para sentirnos mejor y a lo mejor algún día adelante puedes ver algo y si no también está bien. O sea, no es la finalidad del yoga tener este tipo de experiencias. La finalidad del yoga es que tú transites un camino virtuoso, que te conviertas en un mejor ser humano y que te sientas pues conectado hacia lo que en realidad eres, que es el espíritu, conectado hacia el Brahman. Llevamos apenas 3 preguntas. Ha estado esta plática que ni cuestionar ocupamos. Bueno, pues dice, ¿qué tan común es una activación de este tipo? ¿Sucede de manera espontánea? ¿Se detona por ciertas prácticas o puede ser activada por otra persona? Mira, cuando... Y estábamos hablando más bien de la Kundalini. Ajá. Regresémonos a la Kundalini, olvidémonos ahorita de estos viajes de fuera del tiempo y el espacio. El tener este tipo de experiencias son activaciones de la misma energía. Claro. Es parte de lo mismo, estamos hablando parte de lo mismo. Entonces, bueno, después de que tuve esta última experiencia, regreso a México y ya más organizada la información de, bueno, también a nivel, pues, físico o a nivel científico, qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando se tiene este tipo de experiencias. La meditación te ordena, hace que tus hemisferios cerebrales entren en equilibrio. Entonces, algo que yo me di cuenta en la India es que los maestros que están súper trabajados en su meditación, a veces para darte la clase no necesitan más que ir a pararse enfrente de ti y como que todos entramos en su misma frecuencia y meditar se vuelve más fácil. Entonces estamos hablando aquí también de una cuestión de coherencia cerebral. Si esa coherencia cerebral yo la tengo en mí y trabajo en mí en desarrollar las virtudes y liberar esta energía de los chakras, puedo tener espontáneamente una activación de esta energía. O puede un maestro que logre ahora sí que equilibrar sus hemisferios y que tenga un trabajo interior ayudarte a activarla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un maestro de este tipo? Imagínate que él ya sabe alinearse a cierta frecuencia, ya sabe enchufarse a una frecuencia. Entonces, este maestro se puede enchufar y puede ayudarte tocándote a ti a que entres en esta misma sintonía como si fuera una extensión. No porque el maestro sea un santo, un sanador, ni mucho menos. Simplemente porque está mentalmente entrenado para acceder a ese espacio de esa frecuencia. Nosotros los seres humanos somos como antenitas. Entonces, dependiendo de lo que tú estés alimentando a tu ser y a tu mente y todo esto, esa es la frecuencia que tú vas a estar enchufado o conectado. Claro. Entonces, esto lo comprendí allá. Sin embargo, yo no me metí a un curso de hacer este tipo de activaciones ni nada. Un día fui a una ceremonia de cacao que mi esposo me acompañó y bueno, estábamos así como ya con los sonidos, acostados, era como más de música y de repente empecé a sentir como que en mí la energía moverse, la energía correr. Y fue así como una vocecita interior de, a ver, ayúdale a él. Actívalo a él. Entonces me di cuenta que yo estando en esa frecuencia podía pasarle la mano a él y que en efecto él también recibía esta activación. Entonces dije, o sea, ya voy comprendiendo un poquito más. O sea, me di cuenta que lo podía hacer y él tuvo una activación muy, muy bonita. Entonces, pues seguí curioseando sobre el tema. Ya había sacado la información que los maestros de India pudieron decirme o quisieron decirme, porque también en algunos aspectos son como que no te dan tanta información porque cuidan mucho que no llegue alguien que luego vaya a hacer mal uso de la información o que no esté listo para comprenderlo y luego ande dando información que suene muy místico-mágica por ahí. Sí. No, y respetan tu proceso. Ajá, sí, totalmente. Entonces, de ahí siguió mi curiosidad. Hice una formación de activación Kundalini que no te explica nada. Y dije, no, o sea, eso no es para mí. O sea, yo creo que sola, ya con lo que sé y con lo que voy integrando, voy comprendiendo más de estos aspectos. Entonces, de ahí, bueno, yo he seguido con mi estudio del yoga. Siempre estoy estudiando yoga, siempre estoy estudiando textos sagrados que me encantan. Ahorita estoy con los Puranas.
Y todo me ha ido dando más comprensión como de este mapa energético y de cómo mover la energía. Ese es el camino del Shakti Path. Ese es el camino de la energía Shakti. Entonces, pues puedo hacer activaciones en otras personas. Sin embargo, trato de llevar también un camino, pues muy virtuoso y muy preciso. Y he decidido no hacer activaciones como en un evento y hacer muchas activaciones ya sin conocer a las personas. Entonces ahora tengo un enfoque en base a una metodología que voy a trabajar contigo chakra por chakra. Primero me voy a enfocar en ayudarte a que sepas qué es la meditación, cómo meditar. Vamos a trabajar con ciertos mantras que son pues estos cantos sagrados que tienen una vibración muy particular del sánscrito, porque me di cuenta que al hacer activación y cantando ciertos mantras, puedo llevar también a las personas a que indaguen un poco más y sientan más la energía. Entonces, trabajo con mantras, trabajo con mudras, trabajo con pranayamas que controlen esta energía vital adentro de su ser. Porque yo sé que muchas personas que están en el ámbito holístico dicen, es que hay que aprender a meditar y hay que aprender a respirar y así. Bueno, pues acá en la India yo aprendí muchos pranayamas diferentes, muchas respiraciones diferentes y sé cuáles te pueden servir como para cada chakra, para cada aspecto, y al final que atravesemos estos 7 portales del alma, veo si hacemos una activación. Entonces trato de tener esa responsabilidad como yogi, como terapeuta y como ser humano. Oye, ¿qué es lo que separa el río Ganges? ¿Te acuerdas? ¿El río Ganges? No. Es que ahorita te digo, o después te digo por qué la pregunta. Porque venía al caso de tantas cosas que leo y escucho y demás. Es que está bien padre porque ahorita hablabas en un tema más científico, o con un enfoque científico, que lo que haces precisamente es mejorar la conexión de los hemisferios. Que ese es la verdadera unión del femenino y masculino. Sí. Y creo que tiene que ver que el Ganges está separando precisamente a nivel geografía los hemisferios. Y el entrar en él precisamente es en estar en esa conexión entre los dos. Pero te digo que puedo estar equivocado y no me acuerdo bien cómo está. La Tierra, el planeta Tierra también tiene diferentes chakras geográficamente. Y en la India está Monte Kailash, que Monte Kailash representa al chakra corona y representa la energía de Shiva, la conciencia pura, y nadie puede subir el Monte Kailash porque pues es un espacio sagrado. Bueno, representaba, o más bien representó en la era pasada. Ya se movió ahora. Bueno, sí, dicen que se está viendo movimiento, sí. Sí, está bien interesante, está hermoso eso. Después de esa primera activación tan profunda, ¿volviste a experimentar algo similar o cada experiencia fue distinta? O sea, ¿cómo es esto? Bueno, cada experiencia fue distinta. Creo que ya me brinqué ese punto y ya hablé así como que de las otras activaciones que he ido teniendo, pero conforme ha ido pasando el tiempo, he tenido otras activaciones, pero cada vez son diferentes, cada vez son más suaves, cada vez son más tranquilas, menos escandalosas, menos físicas también. Sin embargo, pues es acceder a ese espacio muy bonito, ya cada vez más a voluntad, porque también es como un entrenamiento. Sí. Y ¿sabes qué? Me encantó lo que dijiste de no te claves en el suceso. O sea, haz algo con ello. O sea, exacto, si ya viviste alguna experiencia, cualquiera que sea de este tipo, creo que nos clavamos, ahorita estoy pensando en mí, en repetirla constantemente por el simple hecho de volverla a vivir. Claro. Y yo creo que esa información que bajas, mientras no termines de aplicarla, ¿por qué habrías de bajar más? Claro, totalmente. Y esto pasa mucho. Nos apegamos a la experiencia y lo veo mucho en las personas que hacen plantas sagradas. Yo no estoy en contra. Para mí fue como un punto de partida. O sea, me reveló lo que en ese momento tenía que revelarme.
Y si sientes el llamado, pues ok, yo pienso que está bien. Pero a mí la misma planta me mostró que no era necesario tomar nada para poder acceder a esos estados expandidos de conciencia. Y aún así, no hay que apegarse a querer tener estados expandidos de conciencia, como ahorita lo acabamos de decir. Lo importante es la enseñanza que vas a tener, y las enseñanzas también están en la vida cotidiana, están en el día a día, están en la manera en que reaccionas cuando pasa uno en un carro y casi te choca y te la raya. O sea, en esas reacciones tan chiquitas es donde puedes aprovechar y puedes integrar la transformación. Claro. Es donde se pone a prueba tu meditación, los esfuerzos que has estado haciendo de tu meditación. Claro. Sí, creo que hay un dicho budista que es: muchas veces la espiritualidad es también el distractor de aquello que según tú estás buscando. Totalmente. Fíjate que un maestro en la India me lo dejó bien claro. O sea, me dijo, está muy bien que sientas el llamado a trabajar con otras personas, pero ni siquiera a eso te tienes que apegar. No te enganches, porque todo eso es una distracción también en tu camino espiritual. Sí. Entonces, bueno, hoy por hoy yo sé que estoy un poco en la distracción, pero lo estoy eligiendo, me estoy dando el tiempo también. Pero hay mucha gente que se engancha en tener ese tipo de experiencias y luego van una ayahuasca y otra y no logran integrar, como tú dices. O sea, muchas de estas vivencias a mí me ha tomado años integrarlas. No estoy hablando de cosas que pasaron hace 2, 3 meses o hace unas semanas. O sea, estoy hablando de vivencias que tuve desde hace 4 o 5 años. Y de esta energía de que si Shakti, Durga y así, o sea, me tomó muchos años comprenderlo. Y son cosas que aún se siguen aterrizando y que de hecho nunca las había hablado públicamente hasta aquí contigo. O sea, a lo mejor en algunos de mis retiros, con algunos de mis alumnos, cositas chiquitas, cuando preguntan cosas muy particulares y que veo que es la oportunidad para hablar de ello, pero para mostrar la transformación que hay detrás de ello. Claro. Oye, y ahora sí, ¿haces que una vez al año el retiro a la India? Sí, hago una vez al año el retiro a la India. Este año nos vamos en octubre. Me siento muy, muy afortunada de que estos maestros que todo el año están haciendo solamente certificaciones de 200 y 300 horas, se den en todo el año este espacio de una semana para hacer este retiro conmigo. O sea, intensivo. Intensivo, y no lo hacen con nadie más. Bueno, entonces, intensivo y especial. Intensivo y especial porque durante una semana van a tener como una compilación de lo que ellos dan durante estas certificaciones, estos entrenamientos. Entonces van swamis a darnos clases especiales. También incluyen kirtans, clases de ayurveda, clases de filosofía del yoga, de pranayamas, de mantras, de meditación. Es como un intensivo, pero al mismo tiempo también procuramos que haya esos espacios de ir al río Ganges, de hacer una práctica ahí, de ir al ashram de los Beatles, porque no sé si sabían que este lugar, la cuna del yoga, el lugar que vio nacer al yoga, se hizo famoso gracias a esta banda, se hizo famoso gracias a los Beatles. Entonces los Beatles lo pusieron en el mapa. Entonces vamos al ashram donde los Beatles vivieron 2 años con un gurú llamado Maharishi, y ahí de hecho compusieron muchas de sus canciones, las más hermosas. Eso no sabía, ¿eh? Pues vamos a ir ahí, está precioso lugar. Sabía que habían basado mucho de esto en lo que habían vivido. Sí. Pero no que habían, en lo que habían experimentado, pero no que habían vivido ahí, que se habían ido 2 meses. 2 años. 2 años, perdón. 2 años. Bueno, George Harrison y John Lennon se quedaron 2 años. Paul McCartney venía y así. Y el otro, Ringo, creo que ese sí no soportó tanto. Okay. Pero sí, ellos estuvieron ahí, y el ashram pues hoy se mantiene como un lugar muy bonito. Pues es un atractivo en Rishikesh, y vamos a ir también ahí a dar una caminata. Es un lugar precioso. Ves todos las composiciones de las canciones que hicieron ahí, que en algunas incluyen mantras. Por ejemplo, Across the Universe, hay una parte donde dice Jai Gurudeva. Entonces incluyen mantras. George Harrison también tiene canciones hermosas dedicadas hacia la divinidad y les incluye mantras, hasta el Hare Krishna. Entonces ellos tuvieron una influencia muy fuerte ahí. Y fue así como su base de buscadores espirituales. Ya, yo te decía que yo quiero ir, ahí nos pondremos de acuerdo para acompañarlos, pero
¿qué es? No es todo el día haciendo yoga, ya lo acabas de decir, no, pero para nada. ¿cuál es el aprendizaje? No se imaginen que va a ser yoga físico todo el tiempo y además las clases están ajustadas para cualquier tipo de personas. O sea, realmente este retiro de 7 días es para buscadores. No es para personas que practican regularmente el yoga de manera físico. Es para personas que quieren comprender más de la filosofía del yoga, que quieren comprender más de sí mismos, de la parte espiritual, de cómo se compone, en cuántas capas se compone nuestro ser, o sea, el cuerpo físico, sutil, causal, los mantras, por qué los mantras tienen esta vibración tan particular, cuál es el contenido de cada mantra, el lenguaje sánscrito, por qué hay tanta riqueza que no se puede hacer una traducción literal así nada más a la ligera. Si hay palabras en sánscrito que no existen en ninguna lengua. Que no existen en ninguna lengua y que para desmenuzarlas tendrías que escribir así como 3 hojas, ¿no? Entonces, pranayamas también para saber diferentes tipos de respiración, para meditar, sound healing también, cuencos, todo esto. Entonces, es una experiencia súper completa y además también vamos a ir a hacer pues nuestras propias dinámicas al ladito del río Ganges. Tuvimos una experiencia bien divina este año pasado. Estábamos tocando mantras, haciendo nuestro cierre al lado del río y de repente llegó pues un indigente, que muchos son indigentes pero que lo han dejado todo por seguir también el camino espiritual y llegó, o sea, lo único que tenía el señor para dar eran flores que fue a recolectar de por ahí. Llegó así en su ropaje lleno de flores y nos empezó a todos a poner flores, empezó a cantar los mantras con nosotros, empezó a acercar mucha gente a cantar los mantras. O sea, fue algo divino y poco a poco cada uno fuimos entrando al río Ganges para también sentir como esta conexión con la Madre Divina y la limpieza. O sea, la sensación que tiene hacer este tipo de ritual, el entrar al río, es una sensación muy diferente a cualquier cosa que hayan experimentado en otro río. O sea, si se siente de verdad algo. hay algo despierta, algo mueve en ti. Algo. O sea, yo salía así, llorando y así, pero sintiendo, hacía frío, pero sentía como un abrazo, como algo muy cálido. Entonces, fue una experiencia muy hermosa. O sea, realmente todos los que fuimos a este retiro, llegamos ahí como desconocidos o como amigos que pues nos conocíamos de que ya habían ido a otros retiros o así. Y después de eso salimos como hermanos. Y pues todos por ahí nos seguimos juntando en las reuniones de Zoom y así porque coincidimos que aunque hicimos después un tour a otros lugares de la India, muy bellos, templos muy hermosos, lo que vivimos en Rishikesh, ahora sí que fue la experiencia de nuestras vidas. Entonces, literal, pues es hasta como una fiesta porque bailas, cantas. Claro, porque yoga no es nada más aburrido de siéntate y medita y así. También es, el yoga le viene a dar, después del periodo tántrico y cuando se genera el hatha yoga, le viene a dar sí al cuerpo. Viene a dar esta aceptación de utiliza el cuerpo como un canal para conectar con lo divino. Y eso lo puedes hacer también por medio de la fiesta, la alegría, cantar mantras. No nada más es así como que en la nostalgia del mantra. También es elevar la energía, aplaudirlo, bailarlos, o sea, es una energía súper bonita. O sea, el yoga no es aburrido, pero para nada, para nada. ¿Sexualidad tántrica? ¿Hablan algo de esto también? ¿Magia sexual? Fíjate que no hablamos tanto de estos temas, sin embargo, mi esposo también nos acompaña en este viaje, entonces nosotros hablamos mucho de cómo el haber comprendido, el equilibrar nuestras energías nos vino a equilibrar a nosotros como pareja. Ahora sí que esto viene desde un testimonio muy real, muy personal y que él también es un yogi porque también le encanta estudiar conmigo estos textos sagrados y también disfruta los mantras, el kirtan, meditar, todo esto. Entonces, desde una experiencia muy vivida, les hablamos de estas conciencias Shiva y Shakti que son bastante tántricas y llegamos a tocar esos temas, pero a manera como de no un taller, sino como desde una vivencia en la experiencia real. Ya. Y pues nomás como por seguir planeando si me animo o no, ¿comida rica?
Deliciosa. La verdad es que la escuela cuida mucho eso y la comida india es deliciosa, a diferencia de lo que hayan visto en internet y de lo que se pueda pensar. Es deliciosa. Hasta ellos dicen que se parece un poco a la comida mexicana, sí, porque es spicy y así. Y como la escuela recibe más de 2,000 estudiantes en todo el año, de todo el mundo, ellos pues ajustan mucho también el que la comida sea para occidentales, que no esté excesivamente picosa, que tienen altos estándares de higiene, de calidad en los alimentos. Es muy rica y te ponen mucha variedad. ¿Y te quedas ahí mismo en la escuela? Te quedas ahí mismo en la escuela. Sí. No, pues son unas vacacionzotas que regresas transformado. Sí, que fíjate que vacación duermes y no bien. Vacación. O sea, duermes bien, pero sí es intensivo. Entonces sí es levántate a las 5 de la mañana porque vamos a iniciar las prácticas y luego ya tenemos como que diferentes clases. Sí tenemos nuestros espacios. En la tarde tenemos otras clases, pero a pesar de que terminábamos bien cansados en la noche y así, en la mañana todos los veía 4:30 fuera del portón, listos, que ya querían que les abriera, porque todos súper picados de entra una motivación, algo diferente, te despiertas solo, sin sueño, o sea, fue algo increíble. Sí, es una energía que es difícil de explicar. Sí. Que dices, ¿cómo es que puedo seguir despierto? ¿Cómo es que quiero más? ¿Cómo es que puedo seguir cantando y bailando? Sí. No eres tú. Sí, totalmente. Prestas tu cuerpo como contenedor de algo superior en donde pues prácticamente ni el hambre, ni el frío, ni el sueño suceden. Sí, mira, algún día uno de mis maestros de allá me dijo que cuando algo es parte de tu destino, que es parte de tu dharma, la divinidad acomoda todo para que se dé con un flujo pues armonioso y parejo, y nadie se nos enfermó, nadie se lastimó, todos estuvieron felices y contentos, todos nos sentimos muy dichosos y agradecidos esos días. Ya, mira, aquí tuviste un viaje reciente a Varanasi. Sí. Varanasi se dice. Sí, Varanasi, Benares, Benares también le llaman como así, ciudad antigua. Ajá. Uno de los lugares más sagrados y confrontativos del mundo. Sí. ¿Qué se mueve ahí a nivel espiritual y qué te transformó personalmente esta experiencia? Pero antes ¿por qué es confrontativo? Híjole. Pues mira, yo la verdad, cuando le dije a mi esposo, oye, pues ya estamos cerrando el retiro, ya se están regresando nuestros queridos yogis, que así le decimos al grupo, le dije, ¿cómo ves si vamos para Varanasi? No, bueno, pues que sí, vamos para Varanasi. O sea, como que dijimos, bueno, en las fotos se ve muy padre, nos han platicado maravillas de Varanasi, dicen que es la ciudad de Shiva. Entonces, bueno, pues a darle, vamos a Varanasi, no se diga más. No sabíamos realmente a lo que íbamos. Me refiero a una cuestión energética. Se dice que Varanasi pues es la ciudad de Shiva, o sea, es la ciudad que tiene la energía de Shiva. Es la ciudad donde la vida y la muerte están danzándose constantemente, todo el tiempo, vida y muerte están danzando. Entonces, no sé si has escuchado que es en este lugar de la India donde hacen la quema de muertos, donde se tiene la creencia que cuando tú mueres, o bueno, es la creencia de los indios, de los hindús, que cuando tú mueres y entregan tus cenizas al río Ganges, adquieres la liberación, el moksha. Entonces, eso te libera del ciclo del samsara, te libera del ciclo de vida y muerte. Entonces, bueno, pues ahí vamos nosotros para Varanasi. En el avión, bueno, pues yo la verdad iba súper agradecida por todas las cosas que vivimos. Iba así como sintiéndome muy plena, ¿no? Pero desde que tocamos Varanasi desde el taxi, no entendíamos por qué, pero los dos llorando y llorando y llorando. Y le decía a mi esposo, es que, ¿por qué lloro? O sea, no siento de que esté llorando de un sentimiento, o sea, pero era un llorar y llorar y llorar. Y bueno, ya pues llegamos al hotel. Al día siguiente, mi esposo dice, bueno, no vamos a desayunar en el hotel. Vamos a desayunar aquí en un lugar que dice ChatGPT que está muy bueno. Entonces nos salimos a caminar por los callejoncitos de Varanasi. Literal, son unos callejoncitos chiquitititos. Y estamos hablando de la ciudad más antigua del mundo. La ciudad viva más antigua del mundo. Entonces, imagínate, o sea, el piso donde íbamos caminando, pues parecía como de la época de Jesucristo. O sea, era así y era
tierra y eran unos micro callejoncitos y ahí sí te tocaba ver pues los ratones, las ratas y todo y así. Yo, ¿cómo que vamos a desayunar por acá? Entonces, bueno, estaban así como que todas esas resistencias. Fue muy duro porque no es fácil. O sea, en India yo sé que a veces la gente tiene un concepto malentendido de que se ve mucha suciedad, de que se ve mucha pobreza. Sí se ve, pero aún así, o sea, también lo vemos aquí en México. Pero Varanasi fue diferente. Varanasi me tocó ver gente mutilada, mucha, gente deforme, gente con lepra. Entonces fue así como el golpe de realidad, ¿no? Eso hace Shiva. Te viene a quitar los velos de la ignorancia de golpe para que veas que eso existe, que no nada más estás acá en tu ciudad, ¿no? Muy cómodamente como estamos viviendo. Entonces, híjole, de entrada eso fue así como que choqueante. Entonces, desayunamos por ahí. Yo no estaba muy convencida de que si quería desayunar y aparte como que me sentía que me estaba dando gripa. Y después de ahí dijimos, bueno, pues vamos al templo de Shiva. Kashi Vishwanath se llama. Entonces, este es el templo más poderoso de Shiva, que se dice que es el equivalente a visitar los otros 10 templos de Shiva que están en India. Entonces, bueno, pues vamos al templo de Shiva porque nos encanta Shiva. Y ahí vamos al templo de Shiva, ¿no? Javi, físicamente no te puedo describir la sensación en cuanto pisamos el templo. O sea, es un templo que controlan mucho la entrada, te revisan como si fueran bandas de aeropuerto, todo, porque pues lo cuidan mucho de ataques terroristas. No puedes meter celular, o sea, nada. Pero cuando entramos al templo, yo inmediatamente sentí como mucha densidad en el cuerpo. O sea, era como una especie de aletargamiento, de mareo, como que difuso el tiempo, no sé, fue una sensación muy extraña. Entonces, bueno, pues pasamos, hicimos la ofrenda al Shiva Lingam, que el Shiva Lingam, bueno, explico rápido qué es como un falo que está como en una charolita, como en un platito, y eso representa la energía femenina y la energía masculina, cómo se juntan, cómo se fecundan para dar forma a la creación, ¿no? Para que la creación se manifieste. Entonces, al momento que pusimos la ofrenda al Shiva Lingam y así, o sea, pues empezamos a llorar muchísimo y le digo a mi esposo, híjole, me siento como que mareada. A ver, vamos a sentarnos por aquí a meditar. Y constantemente en ese lugar se escucha todo el tiempo el mantra Mahamrityunjaya, que es uno de los mantras védicos, se dice que es el más poderoso. Es un mantra que tiene mucho la energía de Shiva. Es un mantra de la liberación. Es con ese mantra que tú le pides a la divinidad que te quite los velos de la ignorancia, que los arranque para que aunque sea doloroso, puedas ver como con esa claridad y esa conciencia pura. Entonces, bueno, pues estábamos como con este mantra y era una especie de, ay, me siento así como que aletargada, mareada, como que estoy, no estoy, así, mucha pesadez, como si fuera mucho cansancio. Entonces, bueno, pues aún así fue muy poderoso ese momento. Casi por salir del templo, uno de los sacerdotes que recibía las ofrendas voltea conmigo y con mi esposo y nos dice, ay, adiós, que no sé qué. Y luego dice, ¿cuándo van a traer a su hijo? Y yo le digo, dice, ¿dónde está su hijo? Y le digo, se quedó en casa. Y dice, ¿cuándo lo vas a traer? Y yo, ay, pues luego. Y luego ya como que caminando, saliendo del templo, mi esposo y yo nos quedamos de que, ¿cómo supo que teníamos un hijo? O sea, como que fue muy puntual porque no dijo daughter, porque no dijo hija. Sí. O sea, ¿cómo sabía que éramos parejas? Y ahí no entras agarrado de la mano ni nada. O sea, entonces fue muy puntual y los dos fue así de que, ¿qué onda? Bueno, entonces salimos de ahí y había un señor que empieza a insistir que si ya habíamos ido a Manikarnika, que es donde hacen la quema de muertos, y nos dice, yo los llevo, y súper insistente, sí, que yo los llevo y los paso, que no sé qué. Y dice mi esposo, bueno, pues vamos de una vez. Bueno, pues vamos a ver lo de la quema de muertos. O sea, sí era como que esa energía, esa sensación de que, bueno, pues vamos a ir a ver algo muy sagrado, muy especial. Pero aún así yo pensé que lo iba a ver de lejos, o sea, no pensé que lo iba a ver de cerca. Entonces, este señor nos empieza a subir a una azotea
Pues yo dije, bueno, pues vamos a la azotea. Entonces íbamos subiendo la azotea, íbamos viendo los leños con los que hacen la quema y llegamos a la azotea y ¡fum! O sea, siento el calor así golpearme en la cara. Y fue choqueante. Ahí estaba. Ahí estaban. O sea, a 1.5 metros de mí estaba pues una señora en llamas. O sea, estaban así mucha gente quemando muchos cadáveres. Los cadáveres pues primero como que los envuelven y ya después hacen la quema y pues la bendita se va quemando, se va derritiendo. Entonces era ver los cuerpos quemándose. Era el calor, sentirlo casi encima. El olor. El olor. O sea, fue así impactante. O sea, sentí que me iba a desmayar. Yo nunca me he desmayado en mi vida, pero la impresión sentí que me iba a desmayar. Y luego en eso, estaba medio apretado el lugar. Estábamos como que en una esquina y nos estaba explicando el señor que en ese lugar no pasan a turistas, no pasan a mujeres. Entonces fue como que algo extraño y extraoficial que me hayan pasado a mí, bueno, que hayan pasado unos turistas y que me hayan dejado pasar a mí como mujer, porque en teoría está prohibido. Pero bueno, no sé qué influencias tendría este señor. Y resulta que no dejan pasar mujeres porque muchas veces las mujeres, al ponerse muy emocionales, pues se aventaban con el marido, ¿no? Y se inmolaban ahí para quemarse, para irse con el marido. Entonces, bueno, fue una experiencia muy fuerte donde se nos explicó que usan diferentes leños dependiendo de la capacidad económica de la persona, porque, bueno, quien tiene para pagar sándalo, pues sí, el sándalo pues casi degrada todo el cuerpo, pero hay otros tipos de leña que apenas y hacen algo, ¿no? Entonces quedan los cuerpos pues bastante completos y lo que hacen es llevarlos a pedazos al río Ganges. Entonces, de repente escucho así mi esposo como que hizo un sonido de sorpresa, como un pequeño grito de ¡ah! Y le digo, ¿qué pasó? Y volteo y dije, ¿qué es eso que traía el chico? Ahí va caminando. O sea, iba pasando un chico al lado de mí y se vio así como una rama negra, como que traía algo envuelto y así. Y era un brazo. O sea, ver esa crudeza de verdad fue algo muy, muy impactante. Un brazo calcinado. Y ver pues los cuerpos y todo esto. Quiero aclarar, rebobinando a Rishikesh, no es la misma área del río Ganges, porque en Rishikesh, donde nos metimos, es el pie del Himalaya. El agua está pura ahí, está pura y cristalina. Pero cuando bajas hacia Varanasi, allá abajo es donde hacen esto de la quema de cuerpos. Esto es extraoficial del retiro. Esto fue ustedes que se quedaron más días. Pero para que sepan que aparte no es la misma área del río, claro, pero para nada. Claro. Entonces, yo ahí sí salimos del espacio y fue así, los dos con un súper cansancio, drenados. Fue, pues te digo, ver demasiadas cosas, la pobreza, que existe la lepra, ver esta ciudad como tan demasiado antigua, ver gente muy pobre pidiendo, ver la muerte en la cara, sentirla enfrente, el estar en el templo de Shiva, sentir como que también está este movimiento, esta densidad, que la verdad es que terminamos como bien drenados, los dos estábamos como muy desajustados. Y al día siguiente dijimos, ay, no sabíamos que estaba, bueno, alguien nos comentó por ahí, no sabíamos que allá también había un lugar donde están las cenizas de Buda en Varanasi. Entonces dijimos, bueno, pues ahora vamos a conocer el templo de Buda y ahí están las cenizas y todo. Llegamos al espacio y otra energía completamente, fue como muy amorosa, la energía como muy amable, el espacio muy bonito y sentí como que algo ya se estaba empezando a ajustar. Entramos a meditar a un espacio donde está un Buda enorme. Y fue una meditación muy bonita, muy tranquila, muy pacífica, pero llegó un mensaje muy poderoso. O sea, te digo, no sé si fue como mi conciencia, una conciencia más elevada, o sea, no sé el mensaje, pero sé que este mensaje no vino de mi mente. Ahorita te explico por qué. Pero fue ese llamado a dar ese salto de fe en donde yo había estado tiempo con un pie en la moda y con un pie en el yoga. Entonces, algo me dijo que ya era momento de dejarlo ahí.
Y sé que se puede escuchar bien fácil, pero en ese momento me causó mucho dolor porque supe que era el siguiente paso para dar y que al mismo tiempo el ego no quiere dejarlo ir. ¿Por qué? Porque tú construiste tu identidad en base a algo que hiciste durante 17 años. Entonces, el saber que ese mundo ya no colinda con este mundo que estás viviendo o este mundo que estás creando, que ya no puede ir junto, pues fue así como que, o sea, ¿y cómo voy a hacer eso? Entonces me di cuenta que en Varanasi, la ciudad, te digo, donde se danza la vida y la muerte, tenía que dejar morir a Monique, la diseñadora, la de los vestidos. La diseñadora de modas. Sí. O sea, a esa Monique que estuvo mucho tiempo, pues, atada a la imagen, atada al maquillaje, atada como a la apariencia física. Y es algo que todavía lo estoy integrando. O sea, al día de hoy, pues vengo aquí maquillada y así, con todo lo que recibí ese mensaje de, pues no es necesario. O sea, y no se trata de que no lo hagas, no se trata de que satanices, no. Se trata de que no te sientas ni más ni menos. Se trata de que te dé exactamente igual. O sea, con que no te condiciones, no te ates a las marcas, no te ates a que eres esto. Porque eres mucho más que este envase, eres mucho más. Entonces, ese fue el mensaje que recibí ahí. Te digo, no fue agradable. O sea, uno no espera que lleguen esos mensajes así de esa manera, como que esperas sentir solamente paz, armonía, sanación, felicidad y así. Pero no, a veces llegan como que estos, pues no le quiero decir jalones de oreja, pero son como golpes de realidad, de date cuenta, o sea. Y salimos de ahí, me dice mi esposo, es que ¿qué tienes? Que no sé qué. Y le dije, mira, pues es que me llegó, o sea, entendimiento y pues no es fácil, pues ahora sí que renunciar o dejar algo que me tomó 17 años construir y que ha dado pues estabilidad económica a mi vida y de cierta manera me dio una imagen, una identidad, o sea, y bueno, pues yo ahí súper triste, ¿no? Uno de mis maestros en la India nos comentó precisamente en el retiro, no nada más a mí, lo comentó a todos los que fuimos al retiro, que cuando tienes una de estas experiencias que pues es como de un llamado superior o que es de una conciencia superior, la manera en que puedas constatar de que es así, de que no es solamente tu mente, es porque muchas veces viene una persona, pues un humano, una persona cualquiera, ¿no? A reafirmarte ese mensaje. Entonces, al día siguiente que abordamos el avión para regresar a Delhi, pues ya estábamos en el avión, mi esposo y yo todavía iba llorando por el mensaje de que me caía el 20 y pues podré hacerlo, podré dejar esta parte de mí, o sea, todo este cuestionamiento, ¿no? Y al lado se sube otro señor, un indio, súper simpático. Y dice, ya compraron masala y especias y yo aquí traigo y yo les doy una foto para mi esposa y así súper, súper lindo. Entonces dice, bueno, ¿y ustedes a qué vinieron a India? Y le estuvimos diciendo, no, pues a un retiro de yoga y todo este tema, ¿no? Y volteé a verme así, o sea, mi esposo estaba en medio, pero volteé a verme así y me dice, mira, yo no practico yoga del físico, pero yo soy practicante de Kriya Yoga. Y el Kriya Yoga me ha ayudado a que yo no me identifique solamente con el cuerpo físico. Entonces, lo que me gustaría que supieras es que tú no necesitas ornamentarte, ni maquillarte, ni sentir que dependes de nada externo, ni de la moda, ni nada de esto, para que eso sea tu potencial. O sea, tú eres mucho más que eso. No necesitas nada, porque la divinidad habita en ti. Y fue así de, es el mensaje, el golpe de realidad, ¿no? La reafirmación. Entonces, la reafirmación, o sea, fue increíble que hasta mi esposo lo viera para que no diga, mi esposa ya está bien chisqueada, ¿no? Pero sí, ya cuando regresé acá a Monterrey, tardé días en integrar toda esa experiencia también con la muerte, con la energía de Varanasi, con la energía de Shiva. Y regresamos por ahí del 18 de octubre. El 7 de noviembre es mi cumpleaños y en la mañana, bueno, pues yo iba rumbo a dar mis clases de yoga
Y de repente dentro de mi playlist, como siempre estoy escuchando mantras, se brinca un mantra, Mahamitrium Yaya, el mismo mantra del templo. Y en ese momento me vino así como que ese rush de amo a la vida, hoy cumplo años. Y fue como si algo más me dijo sí. Y hoy vuelves a nacer y hoy te integras. En Varanasi moriste y hoy estás naciendo de nuevo. Entonces ya Monique como diseñadora se quedó allá y ahora sí toma tu lugar como Yogi Moni o como Mónica o como lo que en realidad eres para seguir trabajando con tu Dharma, lo que realmente vienes a hacer a este mundo, a trabajar en ti y si quieres sobre la marcha compartirlo con otros, pues hazlo. Todo un viaje. Todo un viaje, sí, fue súper bonito. La verdad es que India es como un regreso a casa, te cambia la vida. Este mismo maestro, Gangesh, ya voy a decir su nombre, les voy a dar clases por allá. Gangesh un día nos estaba platicando cómo a nivel kármico, las personas que estamos en Occidente ya tuvimos anteriormente vidas pisadas en Oriente, en India. Y es bien curioso geográficamente, o sea, India y México están como que uno del otro lado. Entonces, cuando lo dijo al principio, bueno, suena de esas cosas de que, sí, pues a lo mejor, ¿no? Porque lo dice el maestro. Pero en Varanasi me di cuenta que sí es así, que quienes estamos por acá ya pisamos vidas allá, porque también vi una vida mía por allá. Entonces, pues por eso es que siento este llamado a llevar a estas personas que ya alguna vez vivieron allá, que son hijos de la Madre Ganga, a que también regresen allá a pues experimentar otra vez ese regreso a casa, claro. Porque yoga pues es ese camino, ¿no? De regreso a casa, ese camino de regreso a la fuente. Entonces, pues puede ser ahí un punto importante en la vida. Sí. La unión, un punto importante en el despertar de cada persona. Sí. No, pues yo, conforme se acerca la fecha, te aviso para animarme. Aunque ya dejaste la diseñadora de moda en el pasado, me das mis tips para mis pijamas. Claro, claro que sí. Eso sí se vale. Y pues para cerrar, Moni, algo que nos quieras compartir. Algún mensajito que nos quieras dar. Ya me acordé. Sabes que tengo la intención de en algún momento hacer un tipo book club de lectura. Me encantaría si me ayudas con el Bhagavad Gita. Ay, claro, encantada. Estaría fregoncísimo. Encantada, porque tú, sí. Creo que voy a hacer el anuncio correcto. Tú no eres maestra de ese libro, ¿verdad? O sea, no me gusta colgar medallas que no son. Sí. Y sí colgar las que sí son. Pero tú recibiste este gran regalo de este gran maestro que te fue explicando el libro. Muy a detalle. Con eso, con lo que tú te hayas quedado, que se me hace que es mucho por tu nivel de intensidad con el que haces y yo también con el que hacemos las cosas, que nos queremos memorizar y aprender y devorar todo, estaría fregón que me ayudaras con un grupo de lectura de ese libro tan hermoso en donde habla. O sea, ahí está el pasado y el futuro contenido en el mismo lugar, ¿eh? Ay, sí, la verdad es que es un libro increíble. Bueno, no por nada, pues grandes figuras como Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, era fan. Albert Einstein, Mark Zuckerberg, o sea, muchas mentes muy brillantes han sido como buscadores de conciencia y ese libro pues lo han mencionado públicamente que les han cambiado la vida, ¿no? En mi caso me transformó la vida y aunque no me enfoco a solamente hablar del Bhagavad Gita, soy maestra de filosofía de yoga actualmente, o sea, es lo que hago en la certificación. No, entonces sí tienes la medalla. Sí, yo bueno. No estaba seguro, por eso no quiero a veces decir que me digas, Javi, espérame, con gusto te acompaño. Mira, pero la filosofía del yoga no tiene fin. O sea, te puedes maravillar porque no tiene fin. Es demasiado el contenido y es demasiado lo que tienes que transitar también a través de ti y encarnarlo.
Pero me encanta la filosofía del yoga. Profundicé mucho en Bhagavad Gita para también transmitir eso en mis retiros, también en Vedanta, también en libros, pues los de Yogananda, que Yogananda pues es un gran maestro. Entonces me encanta la parte de la filosofía y es lo que en las certificaciones de yoga, pues yo me enfoco a meditación, filosofía y pranayama. No, pues contigo me aviento todo un año de club de lectura. Fácil. Sí, claro, lo hacemos, puesta. Ándale, bueno, pues despídenos con algún mensajito a la gente, después de tantos, uno más. Bueno, pues espero que les haya gustado este podcast, mi intervención, y me gustaría que se den la oportunidad de explorar el camino del yoga, porque siento que está muy distorsionado. Quiero dejar en claro, yoga no es una religión, tampoco es solamente tratar de buscar las experiencias místicas a través del yoga. Yoga es un camino del autoconocimiento y a través del autoconocimiento podemos obtener discernimiento y a través de ese discernimiento podemos desarrollar mayor compasión, amor. Y esa es la verdadera abundancia. La abundancia no es aquello que estamos buscando atraer a nuestras vidas. La abundancia es algo que se cultiva a nivel interno y que se regala. Y eso no lo marca el Bhagavad Gita, porque precisamente hay un verso muy hermoso que dice, tienes derecho al trabajo, pero no al fruto. Y cuando lo escuché la primera vez fue como choqueante. A ver, ¿cómo de que no tengo derecho al fruto? No, lo que viene a decirte es que tú tienes que trabajar con un nivel desinteresado por el servicio, por la acción correcta, pero sin apegarte a los frutos o a los resultados de esa acción. Entonces, esa es una gran lección del Bhagavad Gita que creo que todo mundo la deberíamos de aplicar. El dedicar una vida al servicio. El sol no se ilumina a sí mismo, el árbol no se come su propio fruto y el río no bebe su propia agua. Claro, sí. Entonces, pues ya no busquemos más afuera, busquemos adentro porque adentro está todo. O sea, solo removiendo todas esas obstrucciones podemos pues adquirir esas cualidades para trabajar en nosotros y para tener unas vidas con mayor virtud. Y la divinidad siempre te va a premiar, pero sobre todo cuando lo haces sin buscar esos premios, precisamente. Vamos a desvelarnos. Vamos a desvelarnos. Y sí. No sé si... es que está interesante porque desvelarte es no dormirte. Ajá. O sea, dormirte tarde. No te desveles. Ajá. No, vamos a quitarnos los velos. Quitarnos los velos, sí. De la ilusión. Así pues es. Muchas gracias, Moni. Gracias, Súper padre Javi. la plática. Gracias. De cero a mil. Nunca habíamos platicado y de 0 a 1000 nos fuimos. Como hilo de media. Sí, puro mensajito, cuándo lo hacemos, cuándo nos vemos, Sí. cuándo grabamos y vámonos. Muchas gracias a todos y saludos. Bye bye. Que estén muy bien. Gracias.